Queridos hermanos, muy buenos días. Hermanas, buenos días. Después de una semana donde fuimos a comprar tomates, huevos, papel higiénico, haciendo fila en las gasolineras, realmente, hermanos, se nos hacen la burla, ¿no? Pero hoy estamos acá en la casa del Señor. ¡Qué alegría! Para alabar y también aprender su palabra. Y hoy le aseguro que vamos a aprender palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Miren, quiero compartirles algo. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos, cuando no les escuchan? Cuando no pueden expresar lo que hay aquí en el corazón y nos rechazan y no nos dejan expresar. Como algunos dicen, no nos dejan surgir. ¿Cómo se sentirían? Tengo un compañero, un amigo, que resulta de que él tenía algunas ideas ante su superior, ante su líder. Y resulta de que le dice, bueno, quiero expresar, y me dice, quería expresarle esto al tal. Y bueno, le dijo, está bien, le dijo, anda. Y resulta de que va donde su coordinador y le dice, bueno, mira, yo he venido acá y le corta y le interrumpe y le dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás en el lugar de tu trabajo? Es que quiero expresarle lo que más o menos va un poquito reducir los procesos en el trabajo, etcétera, etcétera. Y estaba pensando, el único que piensa acá soy yo, le dice. Usted vaya a trabajar. Y me dice, ¿no? Se sintió tan frustrado, tan decepcionado de su jefe y que realmente le cortó toda inspiración y las ganas de trabajar. Hoy, en el estudio de esta mañana, vamos a ver cómo cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios no nos rechaza. Hay un salmo en la Biblia, el Salmo 10, que expresa este lamento. El Salmo 10 no tiene un... Bueno, el Salmo 10 dice que no tiene un autor. Dice es anónimo, pero más o menos le atribuyen a David por todo lo que más o menos se le explica. No hay un contexto así como para decir este salmo responde a este contexto, a esta situación difícil. Sin embargo, expresa gran enseñanza para nosotros también. ¿Ya? En este salmo se expresa 4 cosas. Yo le he puesto 4 puntos muy principales. 1, el reclamo que hace el salmista a Dios en su momento difícil, angustiado, desesperado, y el único recurso que tiene es clamar a Dios. Vamos a ver también en su segundo punto cuál era la causa de este reclamo. Siempre hay un porqué, siempre hay una causa, ¿verdad? Y le presenta a Dios esa causa. El tercer punto que vamos a ver es, en su reclamo pide justicia a Dios, clama por juicio a Dios. Y el cuarto punto, ese reclamo se convierte en alabanza y adoración a Dios. ¿Ya? Así que vamos a leer primeramente el pasaje. Dios. Todos creo que también tenemos la palabra de Dios, ¿no? ¿O no? Miren, voy a dar lectura. Dice así. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, porque bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos
son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraudes. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, no lo inquirirás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que lo halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Qué interesante este salmo. Miren, hay una pregunta muy interesante acá, el versículo 1. Vamos a ver inicialmente el reclamo de Dios o el reclamo del salmista a Dios. Dice, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de tribulación? Seguramente aquí nadie podría decir que no ha pasado ningún tiempo de problema, de tribulación, de angustia y de dolor. Acá el salmista, en su desesperación, en su angustia, en su dolor, en su tristeza, está clamando a Dios. Y ese clamor ya no solamente es un clamor, sino es un reclamo a Dios. ¿Dónde estabas, Dios, cuanto más yo te necesitaba? Seguramente muchos hemos dicho esa oración o esa pregunta a Dios. ¿Cuál habrá sido el corazón de Dios? ¿Cómo habrá respondido a este reclamo? ¿Cómo se habrá sentido Dios? ¿Será bueno reclamar a Dios? Son dos interrogantes que vamos a ir un poquito respondiendo en esta mañana. Como padre, aquí habemos varios papás, varios mamás. ¿Alguna vez hablaste a tu hijo y cuando él te preguntaba y tú le contestaste posiblemente de manera autoritaria, muy enérgica, muy vertical, y no le diste opción a escucharle, tal vez alguna opinión distinta a la tuya, a la nuestra, y lo hemos dejado callado al hijo? Y hemos dicho, en esta casa el que mando soy yo. Tengo una prima, ella me decía, ¿sabes qué? No puedo decirle nada a mi papá, porque ella me dice, mientras vivas bajo este techo y mientras yo te dé para comer, tú me obedeces y haces lo que yo te digo. ¿Qué causará este tipo de respuesta?
frustración. A mi amigo dice que le decepcionó y bueno, había una cosa propositiva y no lo pudo implementar. Y en nuestros hijos, o tal vez los hijos a los papás, imagínense, o tal vez el esposo a la esposa, y dice, no, yo soy machista, de esa cultura vengo yo soy andino, y generalmente los andinos pues no permitimos a las mujeres que nos discutan. ¿Cómo se sentirán aquellos que no pueden expresar lo que tienen partido en el corazón y dar su opinión tal vez contraria al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa? Muy frustrados, ¿verdad? Seguramente hemos pasado también esta experiencia. Miren, el Señor no tomó esa actitud nuestra. Y si en algún momento hemos tomado esa actitud, hermanos, eso causa frustración y es necesario enmendar. Necesitamos reparar esos sentimientos con nuestros seres queridos o a quien hemos expresado esa situación. Acá dice, el salmista habla y dice, ¿dónde estabas, Dios? Hay una interrogante. Cuanto más te necesitaba, ¿dónde estabas, Dios? Miren, hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, recurrimos a Dios. Muchas veces tal vez no encontramos la respuesta, hay un silencio. Y cuando nosotros vamos a una consejería y le decimos, pastor o hermano, este es el problema que tengo, y empieza el pastor o el hermano a escucharnos, basta con que nosotros nos desahoguemos todo lo que tenemos en el interior, ya hemos solucionado problemas, ¿verdad? Solamente deseamos que nos escuchen. Y el Señor eso es lo que hace con el salmista. Lo escucha, no lo dice nada. Está quebrantado el salmista por esta situación, pero Dios en todo su amor y sin misericordia lo escucha. Bueno, ¿cuál era el reclamo del salmista? El versículo 2 hasta el versículo 11 hay realmente muchas características del hombre malo, de estos hombres perversos que habían salido de su propio pueblo y estaban haciendo daño a su propio pueblo. Y lo peor era que estaban haciendo daño a gente pobre, a gente necesitada, a gente que realmente estaba pasando necesidades. Pero también la actitud de esta gente contra Dios era un desprecio total por Dios. Hay una lista grande donde tú vas a ver en el pasaje que este hombre malo, estos hombres perversos eran, dice, arrogantes, orgullosos, eran jactanciosos, altivos. Sus caminos siempre eran torcidos, dice. Se creían poderosos. Nunca me va a pasar nada malo, decían. Y sus obras perseguían a los pobres, se aprovechaban de ellos. Bendecían al codicioso, imagínense. Estaban de acuerdo con aquellos ambiciosos. A sus adversarios siempre los despreciaban. Tenían en su boca maldición, engaño. El versículo 7 dice, había lleno de maldad su corazón estaba. Mataban al inocente, acechaban en lo oculto, arrebataban al pobre lo que no tenían. Su actitud con Dios dice que era, despreciaban a Dios. No buscaban a Dios en su pensamiento, no había Dios para ellos. No tomaban en cuenta a Dios en ningún momento. Menospreciaban las leyes de Dios. Dice, Dios no hará nada. Dice, Dios no me juzgará, dicen ellos. Qué interesante. La presencia de estos hombres malos, que eran de su mismo pueblo, eran hombres poderosos. Miren, yo puse 3 cositas acá. Hombres poderosos, hombres que hacían daño al necesitado
y hombres que despreciaban a Dios. Y cuando decimos poderosos, hermanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entiendan que eran poderosos? ¿Tenían dinero? Seguramente tenían poder, influencia, seguramente compraban conciencias. Gracias. Ahí está. Te compraban conciencia seguramente y obviamente no tenían temor a nadie porque la policía estaba a su favor, podían manejar a políticos, autoridades y no tenían temor a nadie. Pero también había el sufrimiento de su pueblo, los más vulnerables, pobres, desdichados, viudas y lo peor, el desprecio a Dios. Hombres realmente que ustedes creen que tengamos este tipo de hombres acá hoy en día. ¿Habrá? ¿No? ¿Sí? Muchos, muchos. Y seguramente cuando los vemos como que nos hierve la sangre, ¿no? Y tal vez actuamos como Dios, como el salmista. Dios, castígale, rómpele el brazo. Y estamos ahí. Lastimosamente, hermanos, hay este tipo de hombres. ¿Y saben lo peor? Es que estos hombres malos triunfan, consiguen lo que quieren, alcanzan sus propósitos. No interesa los medios, pero lo alcanzan. Y eso es lo que a veces nos causa envidia. ¿Cómo y la policía no le dice nada, no le juzgan? Y yo tratando de vivir aquí, queriendo sobresalir y no puedo tener esto. E incluso, ¿saben? En las redes sociales en algún momento salió y le dijeron a algunos jóvenes, ¿qué quieres ser tú de grande, profesional? Y uno de ellos dijo, quiero ser narcotraficante. Hay una situación, hermanos, en que pareciera que esta es una opción fácil de vivir, que tanto tiempo estar ahí, hermanos, que impuesto, que el trabajo, el sacrificio, tantas cosas, hermanos, y uno lo consigue en un minuto, en un segundo. Y a veces causa esta situación. Y debemos entender esto, hermanos. Vivimos en un mundo donde la maldad es más implacable cada vez. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se lo dice malo. Las leyes que tenemos no son efectivas ya. Uno dice, hay tanta maldad, haremos leyes. Se hacen leyes, hermanos. En nuestro país dice que tenemos las mejores leyes de muchos de los países que están alrededor nuestro. Tenemos tantas leyes, pero que no se van ejecutando, no se cumplen, no se operativizan. Y cuando se cumple, a los 5 minutos, a los 10 minutos, el malhechor ya está fuera. Cuesta más encerrarlo que sacarlo del lugar, hermanos. Saben, la palabra del Señor dice de que esto tiene que suceder. No es irreversible. Muchas organizaciones trabajamos en contra de la violencia, el maltrato, el bienestar a las familias, a los niños, a los pobres, etc. Pero no es irreversible. La palabra del Señor dice, en los postreros tiempos, el mal se multiplicará. Y a causa de la maldad, incluso muchos se enfriarán en su amor al Señor. Es una señal de los últimos tiempos. Entonces, el salmista, ¿qué esperanza tiene cuando hay estos males, esta situación, hermanos? ¿Y qué esperanza nosotros tenemos si vivimos en este mundo donde nadie puede decir nada, ni nadie puede hacer nada? Miren, aquí el salmista empieza a reclamar a Dios. Empieza a decirle el versículo 12, no te olvides del pobre, no te olvides del indefenso,
No te olvides de aquellos necesitados. Y en el verso 15 dice, castiga a estos malos, quebranta su poder, destrúyelos para siempre. Ese es el clamor del salmista a Dios. Si tendríamos que nosotros clamar, hermanos, a Dios, ¿por qué cosas que nos quebrantan el corazón hoy en día en nuestra sociedad les reclamaríamos a Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué nos quebranta el corazón ver en las calles, en la sociedad hoy en día? ¿Qué cosas les reclamaríamos a Dios? La injusticia. ¿Qué les parece, hermanos, la guerra ahorita que se vive en el mundo? Naciones poderosas contra pueblos que tal vez no tienen lo suficiente. Dice que se está incrementando la pobreza tremendamente. Y en función de la pobreza, hermanos, niños huérfanos, empieza a crecer también la delincuencia, la violencia. ¿No nos desgasta, hermanos, ver la trata y tráfico de personas hoy en día? ¿No nos duele, hermanos, el narcotráfico que tanto daño está haciendo a nuestros jóvenes? ¿Qué más nos desgasta, hermanos? Las enfermedades, esas enfermedades incurables, el cáncer. Un compañero murió de cáncer hace unos meses atrás. Y lo peor, no sé si es hereditario, pero su hermana también tiene el mismo cáncer. Y uno, ¿cuánto sufre por esto? ¿Y cuánto no le clamaríamos a Dios y le diríamos, Señor, por favor, ¿dónde estás? Y realmente, hermanos, hay cosas que seguramente tú tienes en tu corazón ahí guardado y le quieres clamar al Señor, o tal vez ya lo reclamaste al Señor. Pero hay cosas que nos desgazan. Cuando hay violencia en la familia, hermanos, cuando los padres se separan, cuando hijos son maltratados, las niñas son violadas, hermanos. ¡Qué dolor! ¿Quién dice algo? ¿Quién hace algo? A veces no hay la justicia, hermanos. Yo recuerdo una historia con mucho dolor. Yo tengo una hija que pasó un susto muy grande. Ella venía de la universidad, eran las 8 de la noche, una cuadra antes de la casa. Una cuadra, hermanos. Venía con su mochilita de la universidad y al llegar a la casa se lo pone enfrente un auto. Un auto que dice que estaba con música, boom, boom, boom. Esos autos Touring, no sé, con luces. Y en el interior habían varias personas, pero salen 2 personas. Y se lo acercan a mi hija y sacan y lo encañonan. No sé qué se le habrá pasado en su mente en ese momento, mi hija, pero ella nos cuenta y dice, bueno, se me pasó todo, lo peor. Salieron 2 varones y lo único que hizo ella es agarrar el celular, hacer caer y obviamente estaban robándole su celular. Agarraron el celular y se fueron y se escaparon. Y yo cuando llegó a casa totalmente deshecha, yo dije, Señor, gracias porque tú le cubriste y le ayudaste. Porque podía pasar lo peor, hermanos. Duele. Hay esta gente perversa, hermanos, y consigue con facilidad lo que quiere. Y no solamente está haciendo daño en ese momento, porque después el trauma es tremendo. Ella ya no quería salir por las noches a la calle. Y había que hacer un acompañamiento
por mucho tiempo para que ella posteriormente recupere. Pero no estamos exentos todos, hermanos. Vivimos el día a día con esta situación. Nadie dice nada. ¿Y saben la respuesta del Señor al salmista? Cuando él pide y dice, Señor, haz justicia por estos malos, haz justicia por los pobres. ¿Por qué ellos consiguen tan fácil lo que tienen? Haz justicia, Dios. Hay un clamor del salmista. Y el clamor del salmista y la respuesta de Dios es un silencio. No hay respuesta. Se sigue desahogando el salmista. Pero saben, esto no queda así. La palabra del Señor no es que está permitiendo que estos hombres malos prosperen y consigan lo que quiere. Hay una sentencia. En Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, no tendrá por inocente al culpable. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no con la nuestra, con la justicia de Dios. Y miren, hay acá en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, posiblemente como David, nosotros digamos, Señor, haz justicia ahora. Tú eres santo, tú eres justo. ¿Por qué permites esta maldad? Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. Toda impiedad, injusticia. Ahora, si vendría el juicio de Dios, nosotros decimos, Señor, juzga hoy. Si vendría la ira de Dios, hermanos, ¿vendría solamente para unos cuantos o vendría el juicio de Dios a todo el mundo? A todo el mundo. ¿Cómo nos encontramos nosotros, hermanos, frente a ese clamor y decir, Señor, haz justicia ahora? Si el Señor hace justicia y va a hacer su juicio, va a ser a todos. Entonces, cuando nosotros tenemos todavía la opción, hermanos, de recurrir a Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo también estoy en esto. La palabra del Señor dice que no entrarán al reino de los cielos aquellos, tantas listas pone el Señor, ¿no? Mentirosos, calumniadores, etcétera, etcétera. Mucho de esto y mucho de eso nosotros estamos haciendo hoy en día. Y a veces nos fijamos en ellos, pero no nos fijamos en estas cosas que también desagradan y rompen el corazón de Dios. Y es por eso que dice acá, el Señor no está tardando su promesa, sino Él es paciente para con todos, para que ninguno se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Y acá, cuando pide el salmista, hermanos, a los pobres, no es que los pobres han sido olvidados por Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios ha tenido un trato especial por todos los pobres. Encontramos 3 grupos de pobres en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Viudas, huérfanos, migrantes. Y obviamente después habla, pero da énfasis en estos grupos, porque en ese tiempo eran los más vulnerables. Y hermanos, Dios hizo leyes, Dios dio para que el pueblo obre por ellos. ¿Dios puede hacerlo, hacer un milagro? Sí, lo puede hacer. Pero Él nos dio a ti y a mí la oportunidad para compartir con ellos lo que tú recibiste de gracia, para que tú también compartas con gracia a aquel que lo necesita. Si tú y yo tenemos
un ingreso económico mayor a los $2 hoy en día, estamos por encima del 50% de la humanidad, porque ellos dicen que tienen su ingreso menor a los $2 diarios. Sintámonos agradecidos, hermanos, porque tenemos la bendición de Dios. Pero hay mucha gente que está pasando hambre, dolor y sufrimiento. Y estos hombres malos fueron a ellos, a estas personas necesitadas, a hacerles tanto daño. Y pareciera que sus triunfos eran grandes y nadie decía nada. Y por eso clamaba el salmista justicia. Dios interviene de una vez. Y llegamos en este clamor del salmista. Ese clamor se convierte en alabanza a Dios. Qué interesante, ¿no? El salmista finaliza en el versículo 16 vemos que alaba a Dios. Jehová es rey eternamente y para siempre. Amén. Dice el versículo 17, Él está atento a los humildes. Oye, dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano, al oprimido. Pero también Él hará justicia a aquellos malos que están haciendo mucho daño y piensan que nadie va a hacer nada contra ellos. Para nosotros, hermanos, la oración, el clamor nuestro es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, se los leo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra esperanza. Él tiene planes y propósitos, tiene maneras para tratar, para responder, para ir al clamor que le hacemos. Él tiene sus planes y propósitos. Nuestra mente no está a la altura de la mente de Dios. Los planes de Dios no se comparan con los planes que nosotros tenemos. Él es soberano. Si muchas veces, hermanos, le hemos pedido a Dios y Dios nos ha respondido, pero otras veces no nos ha respondido a lo que pedíamos, pero estemos seguros, hermanos, que Él, si bien no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. Y eso Él lo conoce perfectamente. Sabe lo que necesitamos en el momento del dolor, de sufrimiento. Y cuando nosotros vamos a Él, clamamos con angustia, con sinceridad, con este corazón quebrantado, por mí, por mi familia, por mi vecino, por aquellos que sufren necesidades, hermanos, Él nos escucha. Él no está sordo. Él no se olvidó de su pueblo. Él está atento. Y Él responde, hermanos. Y por eso el salmista alaba. Y nosotros también debemos alabarle al Señor. Y decirle, Señor, tú eres soberano. Tú harás en tu tiempo. Tú harás a tu manera. Pero lo harás porque su palabra dice que Él lo hará, hermanos. Y Él pondrá justicia contra los malos, contra estos que se creen poderosos. Terminará. Pero también levantará al pobre, hermanos. Amén. Quiero terminar con estas aplicaciones y volver a las preguntas iniciales. ¿Es bueno reclamar a Dios? ¿Cuál habrá sido la reacción de Dios ante el reclamo del salmista? Y la respuesta es sí. No voy a hacer propaganda, hermanos, pero este libro es muy interesante.
Muy interesante, hermanos. Si lo pueden, adquiéranlo. Y de esta serie que estamos hablando en este tiempo, ¿está bien no estar bien? Y les va a ayudar mucho, hermanos. Y hermanos, acá el autor dice, sí, es bueno reclamar a Dios. Es bueno expresar lo que sentimos. No podemos ocultar lo que vivimos, hermanos, porque Dios ya lo conoce. Antes de que estemos hablando, reclamándole al Señor, el Señor ya sabe lo que nosotros estamos pasando. Por eso sí, es bueno reclamar a Dios, ser honesto y sincero con Dios. Además, esto fortalecerá tu confianza en Él. Tu relación se profundizará y te dará la respuesta que tú necesitas. ¿Cuál habrá sido la reacción de Dios ante ese reclamo? ¿Cómo se habrá sentido Dios? Dios se agrada de sus hijos que se acercan a Él con un corazón puro y sincero. Expresarle a Dios un reclamo no debe preocuparnos cuando esto expresa el lamento de un corazón quebrantado que busca consuelo y fortaleza espiritual. Ahora, quiero que un poquito aquí entendamos. Reclamo, reproche. El reclamo, hermanos, es algo que está pidiendo restauración. Está clamando, no lo entiendo, Señor. Ayúdame a entenderlo. El reclamo es, Señor, yo pienso de esta manera, es sinceridad. Pero, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Pero estoy expresándolo en lo que estoy diciendo. Pero no estoy reprochando a Dios, porque el reproche es acusarle. Tú eres el culpable. Es bueno reclamar a Dios, no guardarnos acá, porque después vamos a criar amargura en el corazón. Y finalmente, hermanos, mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a las acechanzas de los malos y las tribulaciones. No estamos libres, hermanos. Dios nos da una esperanza en Jesús. Él nos ofrece su paz a todo aquel que está en aflicción. Él es la compañía en medio de la tormenta. No dice la palabra que nos quitará las aflicciones. Él nos da su paz, y su paz no como el mundo se la da. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Venimos a ti con mucho dolor, con mucha carga, con muchos reclamos. Tal vez muchas veces nos hemos sentido así. Y hemos, Señor, quebrantado nuestro corazón. Y tú has estado ahí presente y nos hiciste entender, Señor, lo que tú tienes con esa tribulación o esa prueba que pasamos. Gracias, Señor, tu palabra nos fortalece. Gracias porque tú nos escuchas, no nos rechazas. Gracias, Señor, porque cuando te expresamos desde lo profundo de nuestro ser, nuestra confianza en ti crece, nuestra intimidad, nuestra relación se fortalece y nos sentimos en paz, Señor. Y entendemos tu soberanía, porque tú tienes planes y propósitos. Gracias, Padre, por eso te alabamos. Gracias porque tú nos das tu respuesta en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.